Nuestra herencia reformada, con los pastores John Edgar Sandoval y Rodrigo Andrés Espinosa. Un podcast bíblico, confesional y práctico, para cristianos que quieran tener una mejor comprensión de la doctrina bíblica y vivir vidas más piadosas. Un saludo para todos nuestros oyentes desde la ciudad de Bogotá y desde Bucaramanga, Colombia. Es un gusto estar con ustedes una vez más para hacer nuestra quinta entrega, nuestro quinto episodio de su podcast, Nuestra Herencia Reformada. Ya completamos un mes desde nuestro lanzamiento, ¿no, John? Sí, Andrés, gracias a Dios, un mes y estamos muy contentos por el apoyo de ustedes, por sus comentarios, por compartir y todo lo demás que nos ha permitido vivir el Señor durante este tiempo, y estaremos respondiéndoles sus preguntas en la medida que vamos avanzando. Así es, estimados oyentes, y bueno, vamos a comenzar el día de hoy con el segundo párrafo del primer capítulo de la Confesión de Fe. Recordemos que estamos hablando de las Escrituras, de la doctrina de las Escrituras. La semana pasada hablamos de la necesidad de ellas y algo acerca de la suficiencia. En esta ocasión vamos a estar profundizando en el segundo párrafo, que tiene que ver con, bueno, segundo y tercer párrafo, que tiene que ver con el canon de la Escritura. ¿Ok? Vamos a leerlo. Dice que bajo el nombre de las Santas Escrituras o palabra de Dios escrita están contenidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, todos los cuales fueron dados por inspiración de Dios para que sean la regla de fe y vida. Estos libros son, y la confesión cita entonces los 39 libros del Antiguo Testamento, y los 27 libros del Nuevo Testamento que están en nuestras Biblias Reina Valera 1960, que usted puede tener en su casa. Dice que los libros apócrifos, en el tercer párrafo, comúnmente llamados así, no siendo de inspiración divina, no son parte del canon de la Biblia y por tanto no tienen autoridad en la Iglesia de Dios, ni deben ser aprobados o usados de otra manera que como escritos humanos. Bueno, John, ¿qué tal si iniciamos este tiempo explicándole a nuestros oyentes cómo es que la Iglesia llegó a tener este canon, esta Biblia, estos 66 libros? Claro que sí, Andrés, vamos a subirnos en la máquina del tiempo y vamos a hacer un repaso breve, pero también un poco detallado sobre diferentes etapas en la conformación de la palabra de Dios. Sabemos nosotros que Dios mismo escribió al menos los 10 mandamientos con su propio dedo, entregándoselo a Moisés y Moisés al pueblo. Este método debido a la preservación de los pactos. Esto es, que Dios reveló su palabra, también a veces llamada su pacto, para establecer una relación entre él y un pueblo en particular que estaba obligado a cumplir los términos con los cuales Dios inicia esta relación. El libro de Deuteronomio nos habla de esto. Yo les he dado a conocer mi pacto. Ustedes no vieron ninguna imagen, sino únicamente escucharon una voz, y deben ustedes guardar mi pacto. Esto se repite en todo el contexto, especialmente del Antiguo Testamento, y se asume de manera implícita en el Nuevo. La Biblia es un libro pactual en el sentido de ser una revelación relacional entre el Dios del pacto, que toma la iniciativa y da a conocer su palabra, su voluntad, a un pueblo que recibe esa comunicación y se compromete a cumplir estos términos. Lo encontramos nosotros entonces en el Antiguo Testamento, especialmente los profetas nos dicen en Isaías capítulo 8, por ejemplo, versículo 20, que si no se hablaba conforme a la ley, que es el testimonio pactual de Dios, entonces los profetas que estaban hablando eran autoproclamados profetas y Dios no les había aparecido, Dios no les había hablado. Entonces, observemos aquí que ya se asume un canon. Lo que significa la palabra canon es una regla. Por supuesto, no está la palabra así canónico en la Biblia,
pero se asume y este concepto teológico ya está aquí. También encontramos en Deuteronomio 13, el 1 al 4, donde Dios mismo está previniendo al pueblo frente a aquellos que apareciesen hablando de sueños y visiones y que luego apartasen al pueblo Ujú. de amar al Señor su Dios. ¿Cómo ellos podían descubrir qué es amar o no amar al Señor su Dios? Porque Deuteronomio capítulo 6 ya decía cómo ellos debían amar al Señor su Dios. Entonces hay una regla previa para juzgar una experiencia posterior, o sea, una regla. Hechos 17 también nos dice que hubo unos hombres, los cristianos en Berea, quienes estaban evaluando, quienes estaban confirmando, quienes estaban estudiando la enseñanza de la palabra de Dios a la luz, escuche esto, a la luz de lo que previamente ya se había revelado. El mismo apóstol Pablo estaba enseñando allí, pero ellos estaban abiertos a escuchar su mensaje, pero sí se confirmaba o no con lo que ya se había dicho anticipadamente. O sea, un canon, una regla, una norma. Este canon fue recibido por la iglesia como una regla autoritativa de fe y de práctica. Las palabras del pacto, como también aparece en el Salmo 19, cuando se nos dice que la palabra de Dios, y este Salmo, Andrés, es muy interesante porque reúne tanto la revelación general como la revelación especial. En este poema, el rey David está hablando de cómo Dios se da a conocer a través de las cosas creadas, pero también cómo Dios se da a conocer a través de su ley. Y él es juzgado, dice, un hombre no puede conocer sus propios pecados, pero la ley de Dios sí se las puede mostrar, sí se los puede revelar. Y de este modo, este salmo ayuda a darnos muchas señales de lo importante que era para ellos esa norma, que es la ley de Dios. Romanos 15, 4, el apóstol Pablo en esta carta magistral del Evangelio que le está enviando a la iglesia de la ciudad más influyente del siglo I, la capital del grandioso imperio romano, les dice que las cosas que se escribieron para nosotros, o sea, lo que llamamos Antiguo Testamento, son para nuestro beneficio. O sea, son nuestro canon, es lo que la iglesia necesita. Segunda Timoteo 3:15 al 17, ya lo hemos citado, y es que lo que la iglesia necesita es lo que está en la Biblia. La Biblia es el alimento del pueblo de Dios. Por eso toda la escritura es inspirada por Dios y útil para vivir adecuadamente según la palabra de Dios. Esta doctrina de la inspiración significa que solamente los documentos que tenemos nosotros haciendo parte de la Biblia son aquellos que Dios nos entregó a nosotros. Atención, no fue que todo lo que escribieron los hombres de la Biblia entró a ser parte de ella. No, estamos hablando de documentos que fueron separados por Dios y que fueron preparados y preservados para darnos el mensaje que fue inspirado, porque ellos no estaban inspirados o guiados por Dios en todo lo que hicieron o en todo lo que vivieron. Incluso el diablo habla en la Biblia y en ese sentido el registro de lo que Satanás ha hablado es lo que es inspirado, no el diablo. Muchas personas confunden este asunto. Tampoco es que la iglesia le atribuye inspiración, porque antes de haber iglesia ya estaba la palabra de Dios. Ese es uno de los problemas con la iglesia de Roma, que asume que ella es la que determinó el canon. Esto no tiene sentido porque ¿cómo la iglesia puede llegar a ser iglesia si para ser parte del pueblo de Dios necesitamos fe? Y Romanos 10:17 nos dice que para llegar a tener fe necesitamos oír la palabra de Dios. Vamos un poco más adelante y es que este misterio de la inspiración de la Biblia se nos muestra por dos formas. Por un lado, la Biblia declara ser un documento inspirado. ¿En dónde lo vemos? Cada vez que escribe Jeremías, por ejemplo, Jehová ha dicho a Jeremías, ¿qué está diciendo allí? Pues Dios le habló a Jeremías y Jeremías está escribiendo lo que Dios le dijo. Así pues, la Biblia es inspirada no solo porque ella lo dice, sino también porque ella lo demuestra. Estos hombres no se conocieron en su gran mayoría, no obstante, coinciden en el mensaje que están proclamando. Preste la atención a eso.
Nosotros muchas veces no coincidimos en informaciones, el presidente habla y el ministro lo contradice, pero acabaron de salir de una misma reunión de gobierno y están vivos. Bueno, estos hombres en su gran mayoría no se conocieron, pero el Espíritu Santo fue supervisando esto. Y de esta forma Dios en su providencia nos dio un documento que les dije en un episodio anterior, que es inerrante, o sea, que no yerra, pero también es infalible porque no puede errar. O sea, Dios nos dio este documento inspirado para que nosotros lleguemos a conocer la palabra de Dios. Y esto nos enseña a nosotros que los documentos que hoy tenemos llamados Antiguo Testamento es porque para el tiempo de Jesús y los apóstoles ya estaba establecido como la norma de la fe judía. Por supuesto, ellos no lo hablaban en el sentido como hoy lo hablamos, pero ellos asumían que estos documentos eran la palabra de Dios para Israel, para el pueblo del pacto de Dios. Y Jesús y sus apóstoles fueron enseñados, fueron instruidos reconociendo esto como la palabra de Dios. Jesús se sujetó a la ley de Moisés, que estaba en el Antiguo Testamento. Jesús cita la palabra de Dios, el libro de Deuteronomio contra Satanás. Jesús usa la Biblia para los debates teológicos y una vez cita el Antiguo Testamento, para él ya se acabó el debate. Jesús está cumpliendo de este modo lo que estamos diciendo y vamos a decir en otros futuros episodios, que Él es el cumplimiento de la palabra de Dios. Ahora separa a sus apóstoles y encontramos que los apóstoles fueron capacitados directamente por Cristo y no encontramos que Jesús cite los famosos libros apócrifos que significan ocultos o como la iglesia de Roma le llama deuterocanónicos o de un segundo canon o de una norma menos importante. De ninguna manera, porque no son inspirados, ni los judíos los tuvieron por inspirados, porque nosotros tenemos que hacerlo. Este es uno de los problemas que tiene la iglesia reformada con la iglesia romanista. Y por ese motivo en Westminster encontramos que ellos sacan la lista y la enuncian de libro por libro para especificar cuáles sí y cuáles no. Porque Dios nos ha dicho que es su palabra y que no es su palabra. Puedo citar más pasajes de la Biblia, cómo se relaciona el Antiguo con el Nuevo Testamento y cómo nosotros debemos ver esta palabra como inspirada, pero me voy a remitir a dos textos en particular. En segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 2, se nos dice que debemos tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los santos profetas, lo que hoy llamamos Antiguo Testamento, pero también del mandamiento del Señor y Salvador dado por medio de los apóstoles. Note cómo ya Pedro está asumiendo conscientemente que hay un contenido normativo de fe y de práctica para la iglesia. Así que ellos no le llamaban, por supuesto, Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Ellos lo veían era como una unidad y así nosotros debemos observar esto. No debemos ver como la Biblia judía y la Biblia cristiana. No, a veces se le llama correctamente la Biblia judeocristiana, porque vienen de un mismo tronco. Pero también hay otro pasaje muy interesante y está en Efesios 2:20, cuando el apóstol Pablo está hablando de la construcción de la fe de la iglesia, hablando desde el Antiguo Testamento, nos dice que la iglesia es edificada sobre el fundamento, sobre la base de la estructura, la piedra más importante, por supuesto, es Cristo. Pero ¿cómo conocemos a Cristo? A Cristo lo conocemos desde el Antiguo Testamento por todos los escritos que él mismo en Lucas 24:44 se aplicó a sí mismo, pero también en el Nuevo Testamento, que es el mensaje de la palabra de Dios con Cristo ya con nosotros, Cristo habiéndonos visitado. Por esa razón, el testimonio apostólico de Cristo es nuestro canon en el Nuevo Testamento, porque Cristo aparta a estos hombres, los capacita y los envía. Mateo 28, 18 al 20 nos dice que vayan y hagan discípulos, Jesús hablando a sus discípulos, enseñándoles qué cosa, lo que Él les ha enseñado. ¿Qué les enseñó Él? Todo el Antiguo Testamento
pero a la luz de la realidad de la encarnación suya como el Hijo de Dios. Así que el trabajo eclesiástico es ir y enseñarle a todo el mundo solamente lo que los judíos tenían como palabra de Dios, sin los apócrifos, y lo que hoy es las cartas del Nuevo Testamento, que son la palabra de Dios también. Cristo prometió a sus discípulos que los iba a capacitar de una forma sobrenatural por su espíritu. A veces, Andrés, nosotros nos aplicamos promesas que eran para los apóstoles como si fuesen para nosotros, ¿no? De ninguna manera Jesús prometió que a todos y cada uno de los cristianos nos iba a guiar de manera sobrenatural. No, eso se lo dijo fue a sus apóstoles. Y una vez los apóstoles fueron guiados de manera sobrenatural e inspirados para producir este contenido que va a ser de provecho para toda la iglesia, ahora la iglesia, nosotros, nos debemos sujetar a todo el producto de este proceso largo llamado la inspiración. Este producto es la revelación de la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es esto lo que la iglesia usó en la predicación y en la fundación en el Nuevo Testamento. La iglesia no usó los detalles filosóficos o las argucias o la sabiduría de los griegos que estaba disponible para ellos. Lo que Pablo, Pedro, Juan, los apóstoles usaron fue el testimonio de la palabra de Dios. Y finalmente, para cerrar este viaje, encontrémonos aquí que los apóstoles, nos dice la misma palabra de Dios, primero recibieron la palabra de Dios directamente del Hijo de Dios. Luego ellos la replicaron de manera oral también. Esa predicación oral luego fue escritural. O sea, cuando los apóstoles iban muriendo, las personas que estaban en su área de influencia ministerial, como Lucas, por ejemplo, y Marcos, fueron copiando y fueron registrando este testimonio. Y ahora nosotros tenemos la palabra ya recopilada desde el primer siglo. Ya el proceso de cómo llegó a reconocerse el canon ya sería tema para otro episodio. Pero eso en resumen lo podemos observar, y es que con toda certeza, cuando tenemos la Biblia en nuestras manos, nosotros junto a nuestros hermanos escritores y redactores de la Confesión de Fe de Westminster, podemos decir, he aquí la única palabra de Dios que es necesaria y suficiente para nuestra salvación y santificación, Andrés. Amén, qué bueno hermano, excelente síntesis. Tenemos una Biblia pues con 66 libros inspirados por Dios. Toda ella pertinente para la iglesia, ¿no? No solamente el Nuevo Testamento, sino también del Antiguo Testamento, como lo acabaste de decir muy bien. Ahora, estos libros, según la Confesión de Fe, con toda razón dice que a diferencia de los apócrifos, todos ellos reclaman autoridad y de hecho han sido reconocidos por la iglesia. Los judíos, por ejemplo, nunca reconocieron, como tú dijiste, los apócrifos. Nunca les estimaron como canónicos, como la regla para su fe. Ni tampoco Jesús ni los apóstoles. De hecho, ellos ni siquiera criticaron a los judíos por excluir a los apócrifos de su canon. Nunca la iglesia ha reconocido la canonicidad de esos libros apócrifos, como lo hizo la iglesia de Roma. Además, los libros apócrifos carecen de autoridad, ellos mismos no reclaman autoridad. No. Y la escritura no los autentica. Y vemos cómo la misma Biblia se autentica a sí misma. O sea, textos después de Moisés hablan de la ley de Moisés como autoritaria. Y también esos mismos textos reclaman autoridad y así la misma Biblia se autentica a sí misma. Entonces, ¿qué hacemos con los libros apócrifos? Pues, por supuesto, los hemos sacado de la Biblia porque no pertenecen allí, no los reconocemos, ¿ok? Y también entendemos que pueden ser libros como cualquier otro libro histórico. De hecho, son muy útiles para entender un poco lo que sucedió en esos 400 años intertestamentarios, cuando se escribió el último libro de la Biblia hasta la venida del Señor. Pasaron 400 años donde Dios no habló. Y allí podemos ver qué pasó en la historia. Está el libro de Macabeos, que nos ayuda mucho a entender todas las guerras de los judíos, la manera tan
horrible en que fueron tratados, ¿verdad? Por sus enemigos, cómo Dios les dio la victoria, etcétera. O sea, hay muchas historias muy interesantes para conocer y de repente para contextualizar y saber un poco del contexto antes de Mateo. Así es. Pero por supuesto no es la autoridad para la iglesia. Ellos no son la autoridad, no reclaman autoridad. De hecho, muchos de esos libros se contradicen con el resto de la Sí. Biblia. Ahora, algo importante de resaltar en cuanto al canon es el hecho de que la escritura se revela progresivamente en todos los Ujú. libros. Revela a Cristo progresivamente. Cristo es el clímax, como tú dijiste, de esa revelación especial. Y ese clima de la revelación especial ya nos fue entregado de una vez y por todas por medio de los apóstoles. Y eso es en resumen lo que tú has dicho, ¿no? De manera que en la escritura tenemos todo lo que necesitamos, todo lo que Dios ha hablado para ofrecernos salvación y vida eterna. Es un documento que Dios ha preservado para nosotros. En ella tenemos el canon, la regla autoritaria para la iglesia como comunidad de pacto. Entonces, hermanos, la escritura es nuestra única regla de fe y práctica para nosotros. Ahora vamos a aplicar esto a nuestras vidas. ¿Puedes ayudarnos, John, con algunas notas allí de aplicación sobre ese tema del canon? Claro que sí, todo esto del canon es algo teológico, pero tiene implicaciones eminentemente prácticas y muy útiles, muy pastorales para nosotros. Recuerden hace un rato que les dije que este documento llamado la Biblia es un documento pactual. Por eso leemos en Éxodo 20 y en Éxodo 24, por ejemplo, que cuando el pueblo recibió la palabra de Dios, el pueblo se regocijó. Después de recibir los 10 mandamientos en Éxodo 20, pasa Dios a decir cómo lo deben adorar, cuáles son las instrucciones para que ellos edifiquen altares hacia Él. O sea, de la revelación vamos a la salvación y luego a la adoración. Eso es una relación importantísima. Viene el Hijo de Dios, la máxima revelación que hace el pueblo de Dios, es salvo, hay salvación y Mm, después se edifica la adoración. Entonces, ahí hay una aplicación y es como pueblo del pacto, como el pueblo que recibe la palabra de Dios, respondamos como los judíos cuando recibieron por primera vez las palabras del pacto. Esta es la palabra del Señor y nosotros haremos todas las cosas que Dios nos ha mandado. Esta es la voluntad de Dios. Cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios, no tenemos que buscarla fuera de la Biblia. Señor, muéstrame tu voluntad. No, ahí está, en mm, la Biblia. En segundo lugar, tengamos mucho cuidado con aquellos que le quitan o que le ponen. Por ejemplo, en nuestro país es muy usual que los pastores se obsesionan con un libro de la Biblia o que solamente les gusta solamente citar salmos o citar proverbios, especialmente ciertos pasajes que justifican o sostienen determinadas prácticas o creencias de su comunidad. Eso es como comer solamente azúcar o comer solamente sal, o sea, es necesario, pero nos va a enfermar. La comunidad de fe, la comunidad de pacto, la iglesia se va a enfermar si mm, nosotros no hacemos un estudio de toda la palabra de Dios. No solamente que la Biblia es la palabra de Dios, sino que toda la Biblia es la palabra de Dios y toda la Biblia es útil. Pero amén. por otra parte, los que le añaden, sabemos nosotros que hay grupos religiosos que le añaden a la Biblia. Hablamos del catolicismo romano, que era el problema del contexto de Westminster, pero en Colombia tenemos las visiones del pastor, las visiones de los hijos del pastor, o la aparición de la hermana tal, o cosas por el estilo. Este tipo de cosas están en la práctica colocando por encima otro canon, otra norma, y es normalmente lo que dice el pastor. Mm, Entonces, cuidémonos de estos falsos profetas porque como ya les había comentado, el Señor no nos dijo que iba a haber más revelación verdadera, sino hasta que Él venga y nos aclare todas las cosas, sino mm, que Él predice que habrá revelación falsa. Y en tercer lugar, recordemos que no estamos hablando de varios libros inconexos, desconectados o confusos, no, sino estamos hablando de una unidad, amén. una unidad.
de todo lo que el pueblo de Dios creyó a lo largo de los siglos y nosotros nos estamos uniendo a esa comunidad pactual para nosotros responder en gratitud, en obediencia y vivir para la gloria de nuestro Dios. Ahora les Wow. pregunto algo y es, Andrés, hay personas que cuando están escuchando nuestros episodios nos preguntan muchas cosas y una pregunta que inmediatamente surgió es, ¿y entonces los dones de revelación nos siguen vigentes? ¿Qué nos puede decir de esto, Andrés? Ayúdenos, hermano, por favor. Las lenguas, ¿no? Y todo esto. Bueno, realmente tenemos que entender que toda la revelación de Dios es divinamente autoritativa y ya ha sido completada y ya ha cesado. O sea, un hombre que reclama hoy ese tipo de autoridad que reclama la Biblia es extraño a la escritura. Como tú dijiste ahora en Efesios 2:20, dice que la iglesia está fundamentada o se fundamenta sobre los apóstoles y los profetas. Y en una casa un fundamento no se puede echar dos veces, ¿no? Así que ya no necesitamos más revelación. Todo lo que Dios tuvo que decir ya lo dijo. Como dice el Ya lo dijo. catecismo, Dios ha dado la palabra de Dios contenida en el Antiguo y Nuevo Testamento que tenemos hoy y es la única norma para enseñarnos cómo glorificar y gozar de Dios. Dice que la Biblia enseña principalmente lo que el hombre debe creer respecto de Dios y los deberes que Dios exige del hombre. Usted no necesita, hermano, nada más. La revelación autoritativa ya cesó y la iglesia se edifica sobre ella. Otra cosa importante es que cuando la gente, por ejemplo, me habla de las lenguas, yo pertenecía a una iglesia donde se hablaban lenguas y con mucho respeto quisiera hablar a mis hermanos que tal vez estén pasando por iglesias así o tengan la sensación de que tienen este don. Y de hecho yo fui de alguna manera instruido por un teólogo moderno llamado Wayne Grudem en su libro sobre la profecía, porque yo pensaba que tenía ese don también y que hablaban lenguas y esto. El punto es que Gruden hace una peligrosa distinción, que después la entendí lo peligrosa que es, entre la profecía de la Biblia, de la Escritura, ¿verdad? Y de los dones proféticos de la iglesia en el Nuevo Testamento. Él dice que en el ¿Cómo Antiguo es esto? Testamento los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios, sin lugar a dudas. Pero Ujú. según él, los profetas del Nuevo Testamento, ese don es diferente a los del Antiguo Testamento, a los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, después me di cuenta estudiando que lo que hace él es redefinir lo que es un profeta. Y esto es extrañísimo en la Biblia. Y él redefine lo que es un profeta, redefine también lo que es la revelación. Él dice que, por ejemplo, el profeta del Nuevo Testamento recibe la revelación de Dios en su mente, o sea, recibe como una impresión en su mente. Esa impresión, esa revelación de Dios se detiene en la mente y luego cuando Él la proclama, ¿verdad? Y la expresa en sus palabras, pues puede transmitirla con errores. Por eso la iglesia debe de examinarlo todo y retener lo bueno. Garrafal error de Gruden. Y es un teólogo reconocido, reformado de hecho, pero en ese sentido se le llama como una cesación moderada. Es decir, como que él, no es- él está abierto a estos dones de lenguas y esto, igual que otros hermanos como John Piper, que creen en la posibilidad de que Dios hable ahora. Y John Piper, de hecho, ha pedido últimamente que Dios le hable en lenguas y esto, según algunos videos que he visto por Profecía internet. falible. Exactamente. Son profecías falibles. Entonces ellos creen en la profecía falible. Pero hermanos, esto no es escritural, no tiene nada que ver con la Biblia. No existen profetas falibles. La profecía es profecía y punto. En el Nuevo Testamento, ¿verdad? Los profetas del Nuevo Testamento se tratan igual, del mismo nivel con los profetas del Antiguo Testamento. Y el hecho de que se le llame a la iglesia a evaluarlos en el Nuevo Testamento, también ocurría lo mismo en el Antiguo Testamento. La Biblia, si algún profeta hablaba en el Antiguo Testamento, la iglesia tenía que escucharlo y si la iglesia escuchaba y veía que no se ajustaba a la norma que ya había sido dada por Dios antes, debían desechar a este profeta y apedrearlo. Ah, ¿Ok? El punto es que Dios mismo dice que tenían que ser evaluado. Por eso Pablo no se enoja cuando los de Berea le están evaluando. Porque los no. profetas tienen que ser evaluados según la norma. Si contradice lo que ya Dios dijo, no es un profeta de Dios. El tipo no le ha amanecido a la ley y al testimonio.
Entonces nunca el profeta se contradice con lo que Dios ya ha dicho antes. Dios siempre habla armónicamente porque Dios es el que está hablando. O sea, todas esas palabras de los apóstoles y profetas y en el Nuevo Testamento son profecías en todo el sentido de la palabra, de la misma calidad de los profetas del Antiguo Testamento. Las profecías de Apocalipsis son profecías, todas se cumplieron, todas se van a cumplir. O sea, es palabra de Dios. Entonces los ejemplos de Agabo, por ejemplo, en Hechos 21 de la profecía falible son muy incorrectos. Entonces, en 1 Corintios 14 podríamos decir que la interpretación de la profecía es más bien lo que deberíamos tener cuidado, porque yo puedo escuchar o leer la profecía de parte de Dios y cuando la interpreto puedo errar, pero la profecía no está errada. Mi interpretación de la Biblia puede ser incorrecta, que es lo que dice 1 Corintios 14. Muy necesario. Exactamente, pero no necesariamente la profecía. La Biblia nunca tiene error. Es inerrante. Ahora, entonces, hermanos, no debemos asumir, porque la profecía del Nuevo Testamento era evaluada o juzgada, que ya por eso es falible, ¿no? Y bueno, yo entiendo como Martín Lutero entendió. Un día oré al Señor como él. No sabía que Martín Lutero había orado así hasta que lo leí hace poco. Él dijo, yo he hecho un pacto con Dios de que no me mande ni visiones ni sueños, ni siquiera que me mande ángeles. Estoy totalmente satisfecho con el regalo de la Escritura que me da una instrucción abundante, clara, y en ella encuentro todo lo que necesito para la vida, para esta vida y para la que viene. Hermano, sin ponerme de acuerdo con Martín Lutero, un día yo oré así: Señor, o sea, quítame la lengua, las visiones, yo no quiero saber nada de eso, quiero descansar en tu palabra. Y le digo a la gente realmente que tiene este tipo de dones, ¿por qué no ora por mí? Señor, por favor, convence a Andrés de que los dones existen, de que tú sigues hablando a través de sueños y visiones, que no descanse en tu palabra. Sería una oración terrible, ¿no? Perversa. Claro. Yo no podría orar así. Por eso mi oración, Señor, yo no quiero más eso. Yo quiero realmente ser un estudioso de tu palabra y permanecer en ella hasta el final. No sé si quieres añadir algo más. Pues hermano, tanto que podríamos decir, pero bueno, segunda Pedro, mejor, que ya la citó usted, capítulo 1, del 16 al 21, Pedro está hablando que él tuvo visiones y que él escuchó. Sin embargo, nos dice que lo más confiable, lo más seguro, no es la visión que tuvo, no es lo que escuchó, sino es la palabra profética más segura, en la cual la iglesia hace bien en prestar atención, como una antorcha, hasta que el día amanezca en medio de un mundo oscuro. ¿Qué estamos esperando? Que el lucero de la mañana, Cristo, venga por segunda vez y cumpla toda la profecía que falta por cumplirse. Les agradezco por el tiempo, realmente muy apasionante estos temas. Recuerden que pueden compartir, suscribirse y estén preguntándonos, estén ahí atentos en las redes sociales, en las plataformas de audio. Lo que queremos es bendecirles, desafiarles a que estudien más la palabra de Dios y puedan junto con nosotros unirse a crear una comunidad pactual en torno al estudio de la palabra de Dios, como la misma palabra de Dios ha dicho. Así que muchas gracias, Andrés, por esta explicación y por esa oración que creo que yo también voy a hacer junto con Lutero y junto con usted, hermano. Bueno, mi hermano, un saludo para todos nuestros oyentes. Recuerden suscribirse, compartir y bueno, estamos en todas las redes sociales, en las plataformas de audio para su servicio. Entonces les estaremos esperando en nuestro próximo episodio, donde estaremos hablando de las virtudes de la Escritura. No se lo pierdan. Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Chao.